Grupo 5, caso Paola Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador. Paola Guzmán Albarracín era una chica de entre 14 y 16 años que sufrió de abuso sexual y acoso por su vicerrector en el colegio. Esto la llevó a suicidarse ya que tenía muchos problemas y eso le afectó muchísimo. Su mamá demandó al Estado, el cual no tuvo muchas respuestas, entonces fue a la corte y ahí tuvo muchísimas respuestas favorables, en la cual fue un proceso muy largo, pero la Corte sentenció al Estado como dándoles la responsabilidad a ellos de que eran los culpables de no haber asumido su parte, de no haber hecho el cumplimiento de lo que debió haber sido, haber respetado los derechos de Paola o haber como que esto no pasara, como que esto no se diera, de que un estudiante pues tuviera una relación con un profesor o de que no se diera este abuso dentro de una institución, ya sea pública o privada. La Corte también decidió que se le dieran varios pagos a la familia, a la mamá, a la hermana, por sus gastos materiales, por sus gastos no materiales, por sus daños psicológicos, bueno, por muchas cosas. En fin, la Corte tuvo como que varias garantías de no repetición, hizo como que muchas cosas para que la familia de Paola estuviera bien. También hizo como que bastantes reparaciones para que esto no volviera a pasar en ninguna entidad que ofrecieran el estudio, ¿no? Y ya, me parece como que un tema que abarca muchas cosas y es muy fundamental tener como que nuestros derechos como que muy al margen, tenerlos al conocimiento de lo que sabemos, o sea, ya que nuestros derechos como que son necesarios para una vida cotidiana. Son como que los derechos dignos, algo que nosotros necesitamos y merecemos, como, ya sea como personas, como estudiantes y como mujeres, que en realidad estas sentencias se basan más en eso, perdón, en las mujeres, en que seamos un poco más protegidas en nuestros colegios y que tengamos una educación digna. Bueno, como mencionó la compañera, el caso de Paola Guzmán fue un caso que conmovió al país. La madre de Paola demandó, obviamente, a la institución por el abuso que sufría su hija Paola por parte del vicerrector, viendo que nunca recibió una respuesta del Estado, incumpliendo con sus normas. Se llevó un poco más fuerte el caso, lo cual ya fue con la corte demandando hacia el Estado por violar los derechos humanos y por también violar la integridad personal de Paola Guzmán. Teniendo así, bueno, teniendo así la familia de Paola una, no una ganancia, sino lo que les correspondía por tanto sufrimiento que sufrieron, por tanto sufrimiento que sufrieron, por lo que les pasó, por lo de su hija. Para la eh, redundancia. exacto. Aunque siendo sinceros y honestos, el dinero no podrá repararles cómo se habrán sentido por el caso de su hija. Y como mencioné, la Corte demandó al Estado por haber violado los derechos humanos y por no cumplir con las obligaciones de Convención de Belén do Pará. Este caso, la verdad, es muy importante porque recalca los derechos humanos que son importantes y saberlos respetar. Y más que todos los derechos humanos, también nos enfocamos un poco más en los derechos hacia las mujeres, porque aún en la actualidad no, bueno, suelen haber muchos hombres que no respetan estos derechos hacia la mujer o hacia las menores, faltándoles el respeto, habiendo homicidios, cualquier tipo de desgracia. Como también podemos hablar de que esto se dio causa de que se vulneró los derechos de la joven estudiante de entre 14 a 16 años, como es el derecho a la vida,
el derecho a la integridad personal, también derecho del niño y niña. Sin embargo, pues la madre lo demandó, pues como toda madre se preocupa por sus hijos. Todo esto hizo pues que dentro de eso que vulnera su derecho a la vida. Esto es pues la cual dio la causa a quien Paula tuvo que decidir quitarse la vida. Y también como es el derecho a la integridad personal, pues esto le dio lo que es, hablando de la violación sexual sufrida por la joven, causó daño psicológico y pues como sabemos terminó suicidándose, quitándose la vida. También podemos decir de que el caso de Paola es un caso muy importante que destaca la necesidad de proteger los derechos humanos de las niñas y mujeres en el ámbito educativo, y también es importante de la justicia y la reparación en casos de violencias sexuales. Eso diría yo en caso de que se vulneró los derechos de esta joven estudiante por parte del docente, como es el vicerrector. Claro, perfecto. Bueno, el caso de Guzmán fue un artículo difundido en el 2001 y 2002, como el doctor Miguel Martínez Serrano en Guayaquil, Ecuador. Ese artículo fue difundido en el 2001 y en el 2002. Eh, Paola fue una chica que estudió y a veces hay tanta maldad, bueno, existe la maldad. Entonces, su director se aprovechó de que era menor de edad, que tenía 16 años. Entonces, Paola se suicidó inyectándose fósforo blanco, por lo que estaba pasando con su director, lo que le hacía su director. Tiempo el Estado ecuatoriano no había tomado medidas efectivas como para proteger a Paola o a ciertas personas que ya pasaban por ese proceso. ¿Qué más puedo decir? Que la conclusión de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es que en el caso de Guzmán, Ecuador constituyó un hito o una lucha contra la violencia sexual en el ámbito educativo. Las medidas de reparación y no repeticiones ordenadas por la Corte buscan garantizar que casos como los de Paola ya no se repitan y que las niñas y adolescentes de Ecuador puedan disfrutar de sus derechos a una educación libre y segura. Bueno, pues, sancionó fue con reparación monetaria a la familia de Paola, obligó a que el Ecuador disponga de un día específico para lo que es el tema de la violación a los menores. También tenemos que lo sancionó con solicitud a que el presidente pida disculpas. También le dar seguimiento a todo esto, debido a que este caso fue muy importante, fue uno de los primeros analizados por la Corte Interamericana, aquí en el Ecuador y en lo que tiene que ver con América del Sur, debido a la importancia de este caso, porque fue una menor a la cual el vicerrector abusó de ella y que la llevó a suicidarse. Claro, sí está bien. Son muchas de las medidas que ha pedido la Corte. Si alguien tiene otra opinión, pues puede seguir. Sí, como decía mi compañero, bueno, el Ecuador había ordenado, el Ecuador fue ordenado a pagar indemnizaciones a las víctimas de familias materiales y morales sufridas. Se ordenó al Estado que reconociera públicamente las violaciones y que realizara actos de reparación, como la construcción de monumentos
conmemorativos y divulgación de la verdad. Y la Corte ordenó reformas en la justicia judicial y en las instituciones de abusos, capacitación en derechos humanos y la de los mecanismos de la justicia. Bueno, mi nombre es Luis Quintero. Voy a dar mi análisis sobre el tema de Paola Guzmán Albarracín. Desde mi punto de vista, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a los familiares de la adolescente estudiante que se vulneraron sus derechos dentro de una unidad educativa, por lo cual fue víctima de hostigamiento y acoso sexual por este vicerrector Bolívar Espín, por lo cual la Corte Interamericana de Derechos, la Corte constató que Paola Guzmán fue víctima de violencia sexual por parte del vicerrector. La falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades y cultura de impunidad constituyeron a su trágico suicidio. Violaciones de derechos. La Corte concluyó que Ecuador violó varios derechos de Paola Guzmán, incluyendo el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vida y garantías judiciales, por lo cual, como una de ellas, la protección judicial. Bueno, pues yo hasta aquí mi punto de vista referente a este tema y mi análisis. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Soy el señor estudiante Eduardo Inca. De mi parte, he realizado un análisis breve sobre el caso de Paola del Rosario Guzmán Albarracín. Diremos que es uno de los primeros casos suscitados aquí en nuestro país, que fue a dar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, decimos que fue una violación sexual en el ámbito educativo, hablemos sobre ese punto. Fueron abusos sexuales que fueron a una menor de edad de entre los 14 a 16 años. Hubo fallas por parte del Ministerio de Educación en vista de que no impartió en esos tiempos, digamos, la pedagogía, las materias con relación a educación sexual. ¿Sí? Aparte de eso, hablaremos un poco también sobre la importancia de los derechos humanos en la práctica profesional como abogados, ¿sí? Decimos que la defensa y la promoción de los derechos humanos es una responsabilidad crucial para los abogados, ¿sí? De la cual vamos a ver unos fundamentos de los derechos humanos. Decimos que los derechos humanos son universales e inalienables, ¿sí? Esto significa que pertenecen a todas las personas sin importar su origen, género, religión o cualquier otra condición, ¿sí? Estos derechos garantizan la dignidad y libertad de cada individuo. Son la base de una sociedad justa y equitativa. Ahora hablaremos sobre el papel de los abogados. ¿Sí? Los abogados son los defensores y promotores de los derechos humanos. Decimos que utilizan su conocimiento legal para representar a personas y comunidades vulnerables, ¿sí? Trabajan en diversas áreas, tales como representación a las víctimas, litigación estratégica y la conciencia pública. Ahora vemos que el abogado también con respecto al impacto social. Decimos que el abogado contribuye a la credibilidad y a la imagen pública de la profesión. Su trabajo mejora la función social de la abogacía y fortalece la confianza en el sistema legal. En resumen, diremos que la labor de los abogados en la defensa de los derechos humanos es esencial para el avance de la justicia y la protección de la dignidad humana. Muchas gracias, compañeros.
Claro, no está de más decir que, no está de más decir que, o recalcar, dar a conocer que luego del deceso de la muerte de esta chica, que fue la víctima, una de las decisiones de la Corte fue que su título sea como que presentado, sea como que dado a conocer, o que la mamá también lo aceptara para que ella fuera una bachiller de la República del Ecuador, que es lo que más, ¿qué más querría una madre? Creo que es el honor de toda madre que todos sus hijos culminen sus estudios. Ya creo que esto ha sido todo el análisis por el grupo 5. Listo, muchas gracias, compañeros. Señor docente, esta fue la intervención del grupo 5 en el caso de Paola del Rosario Guzmán Albarracín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal?